Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. A lo largo de la historia de la humanidad hemos vivido muchos conflictos y yo creo que hemos acumulado experiencia suficiente como para estar consciente de que esos conflictos bélicos que sufrimos en el pasado deberían ser evitados. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el liderazgo se empeñó por crear un sistema de normas, un tejido de organizaciones internacionales que aseguraran la paz. Y hemos vivido un largo periodo de tranquilidad, yo creo que el más extenso en toda la historia. Pero lo que estamos viendo hoy realmente habla muy mal del liderazgo mundial. De todos los líderes que hoy inciden en la toma de decisiones. Fíjense cómo el mundo ha sido colocado al borde de una tercera guerra mundial, que pudiera ser sencillamente la última, porque tenemos armas de destrucción masiva por doquier. Y hay, como siempre se dijo, una muerte asegurada para todos. No hay posibilidad de triunfo cuando se trata de una conflagración de esta magnitud. Sin embargo, curiosamente, lo que estamos viendo es una escalada que cada vez más nos acerca a esa gran conflagración de que tanto se ha venido hablando. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy? ¿Por qué de repente esta escalada? Bueno, yo creo que está muy claro. Está planteada la posibilidad, yo no diría que de una solución militar al conflicto en Ucrania, pero sí hay un claro avance de las tropas rusas sobre el terreno, en todas las direcciones. En todas las direcciones. Y hay una situación muy difícil en la región de Kursk, en donde, como todos recordamos, Ucrania se aventuró a incursionar, y también en la parte este de Ucrania hay avances significativos por parte de las tropas rusas. Eso lo estamos viendo, reitero, en todas las direcciones. Y entonces existe la posibilidad de que se produzcan cambios significativos en el terreno de batalla. Rusia está poniendo su mejor esfuerzo para quedar bien posicionada de cara a esas negociaciones por las que tanto abogó Donald Trump durante la campaña. Y como se está viendo esa posibilidad de un mejoramiento significativo de la posición rusa, pues entonces Occidente ha dado un paso muy riesgoso para evitar, para contener una ofensiva rusa, que ya está montada. Y yo diría que en camino. Pero esa decisión de permitirle a Ucrania utilizar armas de largo alcance tiene que ver con ese interés de mejorar el posicionamiento de Ucrania y evitar que las tropas rusas sigan avanzando, sobre todo en dirección a Kursk. Eso es, yo creo que algo evidente. Fíjense que los ataques que ha realizado Ucrania con los misiles que le han suministrado se centran en Briansk y en Kursk. Briansk y Kursk son comunidades, son provincias rusas fronterizas con Ucrania que colindan. Y Briansk es importante desde el punto de vista de la circulación de tropas y además de eso para la logística. Y hay una serie ahí de instalaciones militares que tienen una importancia estratégica de primer orden, sobre todo para el avance en dirección a Kursk.
los rusos tienen interés en recuperar ese territorio actualmente en poder de Ucrania para entonces plantear en las discusiones una solución en función de lo que tenga cada quien sobre el terreno de batalla. Y entonces negociar con fuerza, con fortaleza. De eso es que se está hablando, de eso es que se trata. Ahora, hay una pregunta aquí que es realmente importante. Bueno, ya vimos cómo Rusia respondió a los ataques de Ucrania, exhibió un arma totalmente nueva, un misil nuevo, con un poder de destrucción tremendo, que además de eso es muy difícil de interceptar. Dicen que es imposible. Eso los técnicos occidentales incluso lo admiten, que es un misil que no se puede detectar porque no hay para eso los recursos militares que puedan cumplir esa misión. Y Rusia ha mostrado en un mapa cuáles son los posibles blancos en el territorio de la OTAN y qué tiempo le tomaría a ese misil impactar en ese blanco. Ese misil tiene la capacidad incluso de cambiar de dirección y se mueve a una velocidad muchas veces por encima de la del sonido. Por eso es que se llama hipersónico, porque su velocidad supera lo que es la velocidad del sonido en más de 5 veces. Eso es lo que se considera hipersónico. Lo otro son misiles supersónicos. Y desde luego se trata de un arma letal que tiene capacidad para portar ojivas nucleares. Lo que quiere decir que en un santiamén, en cuestión de minutos, pudiéramos ver buena parte del mundo totalmente destruida. Y eso yo creo que debería ser motivo de alarma. Sin embargo, Occidente, el liderazgo occidental, se arriesga porque entiende que Vladimir Putin no es un loco y que él se abstendrá de poner la mano en el gatillo nuclear. Y desde hace mucho tiempo, Putin viene pues advirtiendo de que responderá a esos ataques de manera contundente. Bueno, en ese jueguito es que estamos. Y la vida de todo el planeta depende de cómo se manejen estos individuos que parece que han perdido la cordura totalmente. Bueno, pues se trata precisamente de eso. Lo otro es la llegada del invierno. El invierno en una guerra es un factor que cambia muchas cosas. ¿Por qué? Bueno, porque es difícil el avance por tierra. Fíjense que siempre que llega el invierno y ya han pasado 2 o 3 desde que comenzó la guerra, o hemos visto 2, ahora vamos camino al tercero, siempre se ralentizan los combates. Y por tanto, aquí es importante la aviación, aunque también tiene sus limitaciones porque el cielo se torna grisáceo y también eso dificulta la efectividad de los medios aéreos, pero pueden realizar su trabajo con un poco más de limitación. Entonces, el largo alcance, la capacidad para usted atacar desde la distancia es realmente importante. Y la posibilidad de que Ucrania sufra consecuencias porque Rusia tiene el control de los cielos y además de eso tiene armas de largo alcance que son muy efectivas, eso colocaba a Ucrania en una situación de vulnerabilidad extrema. Ahora tiene más capacidad de defenderse, de responder con estos misiles de largo alcance. La ofensiva rusa no es que se detenga como consecuencia
del uso de estos misiles, pero Rusia se ve en la obligación de reformular su estrategia militar, porque lógicamente Ucrania puede llegar a puntos que son importantes, aeródromos, puede llegar a lugares de concentración de tropas, puede llegar a almacenes de fabricación de municiones, como eso lo hemos visto ya, y entonces eso cambia la cosa y Rusia se ve en la necesidad de introducir cambios importantes, y eso ralentiza la ofensiva. Pero además de eso, a Ucrania le han autorizado a utilizar minas antipersonales que están prohibidas en el derecho internacional porque ocasionan muchos daños a civiles. El retiro de estas minas es un verdadero problema una vez pasa la guerra, y lo que se ha visto a lo largo de la historia es que un montón de civiles entonces pagan la consecuencia. Pero las minas antipersonales son capaces de detener el avance de un ejército o de ralentizarlo. Y de eso es precisamente de lo que se trata aquí. Ahora, una buena pregunta es, ¿dónde está Donald Trump? ¿Dónde está Donald Trump? Bueno, Donald Trump no ha tomado posesión todavía. Eso es claro. Pero ¿por qué Donald Trump no ha abordado públicamente esta cuestión durante este último tramo del conflicto después de las elecciones en Estados Unidos? Yo creo que esa es una gran pregunta. No es que Trump tenga el poder suficiente para detener eso, pero como presidente electo, él tiene, yo creo que mucha influencia y puede influir en las decisiones. Puede influir en las decisiones. Hemos escuchado pronunciamientos de gente de su entorno. El hijo de Donald Trump Jr., tuvo una reacción cuando se tomó la decisión. Elon Musk, que está ahora muy cerca, muy próximo a Donald Trump, opinó sobre eso. El nominado para ser, o el seleccionado por Trump para desempeñarse como asesor en materia de seguridad, ha externado su preocupación por el curso del conflicto y ha hablado de la intención de Donald Trump de buscar una solución negociada a esa guerra, pero Donald Trump no ha abordado el problema. Y yo tengo la percepción, estoy aquí entrando en el terreno de la especulación, pero yo creo que hay algunos síntomas de eso. Donald Trump pudiera estar apostando por llegar a la mesa de negociaciones en mejores condiciones para arrancarle concesiones a Rusia. Porque nosotros siempre hemos dicho eso de que Donald Trump es un aliado de Rusia, que Donald Trump es un pro-Putin. Eso son tonterías. Y yo creo que en la práctica hemos visto cómo es que piensa alrededor de muchos de estos temas Donald Trump. Porque nosotros vimos, por ejemplo, a un Trump, cuando fue presidente, imponiéndole sanciones a las empresas que construían el gasoducto, el nuevo gasoducto Nord Stream 2, porque él reclamaba que Estados Unidos participara como proveedor de gas a Europa y no Rusia. Aplicó sanciones y su posición de abandonar la OTAN tenía que ver con ciertas actitudes de los europeos que estaban en una luna de miel con Rusia. Rusia tenía un gran negocio vendiendo sus materias primas. Estados Unidos quería participar de ese negocio, pero Europa al mismo tiempo que tenía esas buenas relaciones con Rusia, también pues tenían unos intercambios comerciales muy intensos con China. Y eso molestaba porque eso indicaba que la integración de Eurasia
de toda Eurasia estaba en camino. Y como dijo Zbigniew Brzezinski en una oportunidad, si eso ocurría, Estados Unidos frente a esa gran masa continental se vería como una pequeña isla. Y la guerra en Ucrania fue funcional para revertir esa tendencia. Donald Trump lo intentó de otra manera, presionando a la OTAN, incluso promoviendo el Brexit, porque ese fue el sentido del Brexit, dejar a Gran Bretaña libre sin los compromisos que impone la participación en la Unión Europea, que tenía una dirección muy claramente establecida, para que pudiera acompañar a Estados Unidos en esa lucha por contener a China. Fundamentalmente eso. Ahora, Donald Trump entendía que no había que llegar al extremo en las relaciones con Rusia porque no convenía una alianza sino-rusa. Ese era el criterio de Donald Trump y lo ha venido externando de manera sistemática. Quiere ponerle fin a ese conflicto porque realmente Estados Unidos ahí consiguió los objetivos estratégicos que andaba buscando. Ahora ya Europa acompaña a Estados Unidos cuando se trata de imponerle sanciones a China. Las sanciones que ha impuesto Europa es una especie de harakiri acompañando a Estados Unidos. Ahora Europa está en manos de Estados Unidos en materia de seguridad, en una dependencia total, y Alemania está abajo, en una situación crítica que no cuenta o cuenta muy poco a la hora de tomar decisiones, a la hora de definir un rumbo. Porque está pasando por una severa crisis. Ya Alemania no lidera la Unión Europea. Quien toma las decisiones es Estados Unidos. Desde ese punto de vista, ya Estados Unidos consiguió lo que podía conseguir. Y el conflicto lo que hace es que le complica la cosa a Estados Unidos cuando se trata de enfrentar el enemigo principal, que es China. Donald Trump entiende eso, pero no le quiere regalar nada a Rusia. Quiere arrancarle concesiones. Y eso es importante para el Oriente Medio, eso es importante para esa lucha que está planteada en el Asia-Pacífico, y de lo que se trata es de eso. Con las armas de largo alcance, ahí que pueden llegar a objetivos rusos, pues eso es una enorme presión para el Kremlin. Enorme presión para el Kremlin, que ahora tiene el gran reto de responder a los ataques de Ucrania de manera convincente para tener las manos sueltas y para demostrar que no hay una salida militar que pueda hundirla en todo esto. Y eso está planteado. Pero Occidente ha desafiado a Rusia abiertamente. No me importa, toma la decisión que tú quieras. Yo tengo cómo también responderte. Esa es la actitud realmente del liderazgo occidental. Y entonces hemos llegado a ese punto. Yo digo que los rusos han dado una respuesta inteligente, han demostrado que todo el bloque de la OTAN es vulnerable a cualquier ataque, que no saldrían ilesos si Rusia toma la decisión, que puede incluso, y yo creo que este es un aspecto lo más novedoso aquí, porque de que Rusia tiene capacidad nuclear para destruir el mundo, de eso ya sabemos desde hace bastante tiempo. Lo novedoso aquí es que con estos misiles Rusia puede llegar a cualquier lugar de la OTAN, del territorio OTAN, con un arma que puede ser nuclear y que puede también ser convencional, indetenible. Y esa es una respuesta que tiene que hacer reflexionar al bloque OTAN. Pero ya el paso está dado. El paso está dado. Y Rusia tiene ahora que demostrar
que todas esas líneas rojas que ha trazado son líneas rojas que ellos se toman en serio. Han prometido una respuesta a los últimos ataques, eso está por verse. ¿Por dónde viene Vladimir Putin? Ahora las cosas se complican desde el punto de vista diplomático, porque hay también en ese terreno un gran escarceo. Pero ¿cómo es que están planteadas las cosas hoy en día? Bueno, las cosas se han complicado para los rusos, indiscutiblemente, porque usted tener un arma apuntando o con posibilidades de llegar a blancos militares importantes dentro de su propio territorio, ese es un nuevo riesgo que para Rusia representa un tremendo desafío. Esa es la realidad. Y bueno, ese es ahora mismo son partes de los esfuerzos que se hacen para llegar a la mesa de negociaciones. Yo creo que lo que se está poniendo en práctica es aquel plan Zelensky, que él lo planteaba, el plan para la victoria de Ucrania. ¿En qué consistía? En escalar para entonces desescalar. El riesgo es realmente muy alto. Gracias por la amabilidad de la compañía.